Una de las cosas más destacables del liderazgo de Jesús fue que él lideraba con el ejemplo. Y esto es algo que últimamente nos hace falta a muchos líderes en nuestras iglesias, en nuestras empresas, liderar con el ejemplo. ¿Pero por qué es tan difícil? Yo creo que la parte difícil es ser ejemplo, porque ser ejemplo conlleva a comprometerse mucho más que los demás y hacer las cosas que los demás no han hecho para enseñarles cómo se hace, pero desde el punto de vista de humildad, de que es posible hacer las cosas y es posible hacerlas bien. Recuerdo cuando Jesús iba a partir de la tierra y sus discípulos estaban preocupados y tristes, y Él les dice: no se preocupen, yo no los voy a sacar del mundo, pero tranquilos, confíen, porque yo ya vencí al mundo. Y esto destaca mucho, porque con esto Jesús les quería decir de que Él ya había hecho las cosas, ya les había dado el ejemplo que era posible. Por ejemplo, vivir en santidad, era posible sobrepasar el pecado, era posible vivir con todo aquello a lo que estamos expuestos diariamente. Y dar el ejemplo como líder nos lleva a otra cosa muy importante, que es la integridad. La integridad es ser el mismo en todos los ámbitos o aspectos de la vida. Por ejemplo, si eres malo y si tienes integridad, eres malo en todo. No demuestras fingir lo que no eres cuando estás en otro ambiente o en otras circunstancias. Pero la integridad que buscamos es aquella que nos hace ser dignos de Dios en todo lo que hacemos. Esa es la integridad de los hijos de Dios, de los líderes que Dios necesita. Y es lo que actualmente no tenemos. Tenemos líderes con alta capacidad gerencial, de administración, de coordinación, muy profesionales. Pero no hay integridad, porque somos líderes exitosos en nuestra iglesia o en nuestra empresa, pero no somos líderes exitosos en nuestra casa, por ejemplo. Somos un ejemplo de comportamiento en la calle o en nuestra universidad o en la iglesia o en la empresa, pero no somos ejemplo de comportamiento en nuestro hogar. Nuestros hijos nos tienen miedo, nuestra esposa nos quiere lejos, y entonces nos damos cuenta que la integridad es mucho más importante que cualquier otro aspecto en el líder, porque la integridad permite que el líder de un ejemplo completo en todas las facetas de su vida. Y no es que vamos a tener una actitud perfecta y que nunca nos vamos a equivocar, pero la integridad nos va a permitir ser transparentes con todos aquellos que nos siguen, y eso es lo importante, porque el líder no es aquel que designan o le dicen que va a tener que controlar a ciertas personas. El líder es aquel al que lo siguen. Pero es importante que si te siguen a vos actualmente, si me siguen a mí, los que nos sigan estén siguiendo un buen ejemplo, valga la redundancia y este embrollo de palabras. Pero es importante porque actualmente hay una crisis de líderes. El mundo está siguiendo líderes que son ciegos guiando a ciegos. Y es preocupante porque a los que Dios ya nos dio la luz, se nos encarga una gran responsabilidad. Líderes con integridad es lo que el mundo necesita actualmente. Y sé que hay madera, sé que lo tenemos escondido en lo más profundo de nuestro corazón, pero no lo estamos haciendo. Porque dar el ejemplo cuesta. Comportarse de una manera que corresponda a un hijo de Dios es difícil. Pero confía en mí. Jesús dijo que Él ya había vencido al mundo. Significa que Él ya había pasado por todo eso y lo pudo superar y nos enseñó cómo hacerlo. Y al final, creo que es lo único que importa. Intentémoslo. No dejemos de intentarlo, y si caemos nos levantamos. Lo importante es continuar. Y si eres líder, el llamado es que seamos líderes dando el ejemplo, líderes con integridad, que no importando lo que haya por aquí y por allá, fijemos nuestra mirada en el Hacedor y en el ser perfecto, en la luz de Cristo, que al final es a lo que le apuntamos en esta vida y en este camino que es tan largo. Así que ánimo, sé que las cosas se pueden complicar por momentos, pero hay que seguir adelante. No es cuántas veces te caes o yo me caiga, es cuántas veces nos levantamos y Dios nos sigue dando impulso para continuar.